Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie cuyo objetivo es conocer a otros dioses que sirvieron de modelo para crear al personaje llamado Jesús el Galileo. El Cristo de la Biblia cristiana no posee evidencias concretas de su existencia histórica. Es apenas una figura mitológica construida con la imagen de antiguos dioses, pertenecientes a diversas tradiciones religiosas. La supuesta historia de Jesús el Galileo presentada en los Evangelios es semejante a los mitos de culturas antiguas, confirmando que no es una figura histórica, sino una amalgama de diversos relatos y atributos de dioses anteriores, como quedó demostrado en la última serie de estudios, en que Jesús representa todo lo que el judaísmo posee, absolutamente todo. La idea de Jesús como una figura mitológica, sobre todo literaria, es conocida como la teoría del mito de Cristo, que el Galileo no es una figura histórica real, sino una combinación de elementos míticos e históricos. En la mitología hebrea, los sacerdotes judaítas le transfirieron al dios Yahvé los atributos de las diosas y dioses cananeos, para crear la figura de un dios con poderes insuperables. Así también en la mitología cristiana, al personaje llamado Jesús, sus creadores le otorgaron cualidades de otros dioses para crear la figura de una deidad con poderes extraordinarios. La práctica de crear una nueva deidad con el empleo del perfil de otros seres mitológicos era bastante común en el mundo antiguo, como el dios Yahvé de la mitología hebrea y el dios Jesús de la mitología cristiana, a quien en esta entrega veremos que fue diseñado con las cualidades del filósofo griego y líder religioso Apolonio de Tiana. Apolonio es oriundo de Tiana, en la región de Capadocia, Anatolia Central, actual Turquía. La ciudad de Tiana se tornó conocida cuando uno de sus ciudadanos se volvió ilustre por sus actividades filosóficas y habilidades de cura, y por afirmar que es el Hijo de Dios, hechos que motivaron la comparación de la vida de Jesús el Galileo con la de Apolonio. Apolonio nació en el año 3 antes de la era común y falleció en Éfeso en el año 97 de nuestra era. Y el Galileo deificado nació en torno del año 6 antes de la era común y fue ejecutado alrededor del año 30 de nuestra era. Usted puede observar en la gráfica que está en pantalla que Jesús fue contemporáneo de Apolonio, un personaje histórico de existencia real comprobada, a diferencia de Jesús, que es solo un personaje literario, un autor político religioso travestido de judío, pero con un perfil notoriamente prorromano y fuertemente antijudío. El Jesús de la mitología cristiana es un personaje manufacturado por el Imperio Romano después de su aplastante victoria en la guerra judía. Precisamente por ser un personaje ficticio, el sofista griego Flavio Filóstrato no hace ninguna mención sobre Jesús, ni como rival de Apolonio, quien supuestamente vivió en la época del Galileo. La clave para entender lo sucedido está en la gráfica. En el ángulo inferior derecho está la flecha grande, indicando que los escritos de la Biblia cristiana del Nuevo Testamento fueron escritos después del año 70, después de la destrucción del templo. Los evangelios fueron ambientados en torno al año 30 y las epístolas en general fueron ambientadas un poco antes y después del año 70, con el fin de otorgar autenticidad y credibilidad a las narrativas. Una vez sucedidos los hechos que se relatan, se registraron con el formato de profecía, para que el lector crea que Jesús es un auténtico profeta, cuyas predicciones se cumplieron al pie de la letra. Este procedimiento, conocido como retroproyección, se empleó en toda la extensión de la Biblia hebrea y constituye un fraude, un engaño. Sobre este mecanismo, el reconocido escritor y conferencista israelí Yuval Noah Harari dijo: nosotros éramos los mejores contadores de cuentos hasta que apareció Hollywood. Jesús de Nazaret durante el siglo I no es mencionado por ningún historiador griego, romano o judío, ni por algún político, filósofo o poeta. Nada de nada. Y la aldea de Nazaret
aún no existía cuando Flavio Josefo comandaba las tropas judías en Galilea. En su libro Guerra de los Judíos, Nazaret no aparece en su lista de ciudades y aldeas de Galilea. Es más, no se menciona ni siquiera una sola vez en toda la extensión de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, porque no existía. Pero cuando se escribió el Evangelio atribuido a Juan, la aldea de Nazaret era habitada por gente de dudosa reputación, tanto que Natanael, sorprendido, le pregunta a Felipe, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Paralelamente, cabe subrayar que Jesús fue una especie de fantasma en la historia, un ilustre desconocido, tanto que las epístolas de Juan se escribieron para contrarrestar a aquellos que afirmaban que Jesús nunca existió. Para frenar a esa gente, se establece dogmáticamente que todo aquel que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. Léase, quien niegue la existencia real de Jesús, ese es un anticristo. Otra referencia muy relevante es la confesión del Papa León X, considerando que en su momento fue el sucesor de San Pedro, el representante de Dios en la tierra. Abro comillas. Desde tiempos inmemoriales se ha notado cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Cristo, a veces citada como nos ha servido muy bien este mito de Cristo o qué útil que nos ha sido esta fábula de Cristo. Cierro comillas. Debo agregar que el libro del doctor Antonio Piñero, Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, confirma que Jesús el Galileo es una figura diseñada por muchas manos, reinterpretada constantemente o resignificada indefinidamente, incluso en nuestros días. Muy bien, veamos las semejanzas de Jesús con Apolonio de Tiana. Sobre Apolonio de Tiana, se cuenta que antes de su nacimiento ya se conocía que sería una persona extraordinaria, porque un ser espiritual informó a su madre que ella daría a luz un ser divino milagrosamente. El autor del Evangelio atribuido a Lucas toma la historia de Apolonio y aplica al Galileo ejecutado por sedición. Elabora un relato protagonizado por un ser angelical encargado de anunciar a María que concebiría milagrosamente un hijo fuera de serie. Sin embargo, Marcos, el primer evangelio escrito, nada sabe de esta narrativa mitológica sobre la anunciación angelical ni del nacimiento de película. El apóstol Pablo tampoco menciona, más bien destruye el relato fantasioso de Lucas, afirmando a la comunidad de Galacia que Dios envió a su hijo, quien nació como todos los israelitas, de una mujer y bajo el yugo de la ley mosaica. Lucas crea una novela con el objetivo de presentar a su héroe como un semidios, y para cimentar su ideología político-religiosa y mitológica, presenta a un ángel alcahuete, cuya función es seducir a una mujer comprometida en casamiento con promesas engañosas, formuladas descaradamente en el nombre de una deidad lasciva, abusiva y mentirosa. La mentira de la deidad inmoral a su víctima María fue que le daría a su hijo el trono de David y que su reino no tendría fin. Pero Jesús nunca fue rey de Israel y su vida se truncó al ser acusado y condenado a muerte por el delito de sedición. Recordemos que la ley de Yahvé establecía la muerte a pedradas de la pareja que cometa el pecado o delito de adulterio. Según esta norma, San Yahvé y Santa María debían de ser muertos. Pero si un poderoso es intocable entre los hombres, cuanto más entre los dioses. Y si Yahvé no respeta su propia ley, siendo un Dios abierta y claramente inmoral, no tiene ninguna autoridad para exigir a su pueblo el cumplimiento de sus normas morales. Además, el proverbio inspirado en la ley del adulterio afirma que el que comete adulterio es falto de entendimiento y que corrompe su alma el que tal hace. A la luz de este proverbio, San Yahvé carece de entendimiento y su alma está corrompida. Muy bien,
Estamos comprobando que la historia de Apolonio de Tiana fue empleada para crear la figura de Jesús el Galileo. Así que el nuevo Dios romano nació de un milagro, se convirtió en un niño prodigio y siendo aún joven, siguiendo la huella de Apolonio, demostró que atesoraba un gran caudal de sabiduría, dejando a sus oyentes con la boca abierta. En esta escena ficticia, Jesús es presentado con la imagen de un filósofo griego de la antigua Atenas, como el Apolonio de Galilea. Otra semejanza consiste en la manera en que Apolonio de Tiana proclamaba su mensaje, despertando el interés de sus oyentes y granjeándose numerosos discípulos o seguidores. El Galileo es presentado por los evangelistas como un líder carismático, una personalidad magnética que atraía multitudes para oír su enseñanza. Enseñanza centrada en atacar a los líderes religiosos de Jerusalén, tanto por la doctrina como por la conducta del elenco sacerdotal. El capítulo 23 del Evangelio atribuido a Mateo registra las críticas dirigidas a los escribas y fariseos por la conducta hipócrita que desarrollan delante del pueblo que les mantiene económicamente, alimentándoles diariamente de carne fresca y buen vino, de cordero no mayor que 1 año y sin defecto. Eso sí que es tener un paladar bastante fino y delicado. El Galileo denunció la ambición desmedida del reino de sacerdotes del dios de la guerra Yahvé, un reino que colapsó en el año 70 y perdió su poder para siempre. Jesús hacía lo mismo que Apolonio de Tiana, combatir a través de su enseñanza todo tipo de abusos cometidos por la clase dominante en contra del pueblo, al que debían proteger y servir, pero que irónicamente estaban explotando con leyes irracionales supuestamente divinas. Otra semejanza es que Apolonio favoreció el cambio de las costumbres tradicionales. Jesús el Galileo, calzado con el zapato de Apolonio, recorre el mismo camino al pretender cambiar las costumbres del pueblo sometido por la dictadura religiosa judaíta. Jesús fue criticado por los escribas y fariseos, sus eternos adversarios políticos religiosos, porque sus discípulos no respetaban el ritual de lavarse las manos para comer. Lo que nadie percibía es que Jesús era partidario del ritual de lavarse los pies, pero solo después de cenar, quizá para no ensuciar la cama. Después de su muerte, la gente seguía recordando que el Galileo se propuso cambiar las costumbres y las normas dictadas por Moisés, acusación que llevó a Esteban a ser ejecutado por una turba fanática inflamada por el régimen sacerdotal judaíta. Sin embargo, Saulo de Tarso, un falso apóstol disfrazado de judío, fue el que le dio en la yugular a la creencia hebrea, al declarar que la circuncisión no tiene ningún valor, que la marca del pacto entre Yahvé y su pueblo, copiado de los egipcios, no significa absolutamente nada. La tropa de choque del régimen judaíta visitó las comunidades de la región de Galacia, donde Pablo captó nuevos seguidores y donde enseñó a no circuncidarse. Los judaizantes se presentaron en esas congregaciones para desmentir a Pablo y enfatizar la necesidad de circuncidarse. El chisme llegó a los oídos de Saulo de Tarso y se enfureció de tal manera que perdió los estribos y exclamó: ojalá se mutilasen los que les perturban. La versión griega dice: ojalá se corten el pene a aquellos que les molestas, que en lugar de cortarse el prepucio, los fanáticos religiosos debieran cortarse el miembro viril. Pero cuando Pablo volvió a Jerusalén, sus partidarios le alertaron que el régimen religioso estaba al tanto sobre su doctrina, concretamente que enseñaba a los judíos que residían entre los gentiles a apostatar de Moisés, prohibiéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres judías. Vemos que Pablo, al igual que Jesús, hizo de todo para cambiar las leyes y costumbres del pueblo, repitiendo las acciones de Apolonio de Tiana. Otra semejanza
es que Apolonio combatió la práctica de sacrificar animales en honor a los dioses. Jesús, en las huellas del profeta griego, destapó el negocio del clan sacerdotal judaíta, la industria religiosa próspera de Jerusalén que aprovechaba la superstición y la ignorancia del pueblo para explotar la venta de indulgencias y todo tipo de elementos afines a la creencia del ser mitológico Yahvé, un ser creado a imagen y semejanza del régimen religioso, el autodenominado reino de sacerdotes, que implantó un centro de abate sagrado o matadería santa 3 veces al día durante varios siglos. El Galileo ingresó a las instalaciones del Mercado Santo y, como un terrorista al servicio del dios de la guerra Yahvé, desalojó a los mercaderes de la fe, tumbó sus instrumentos de enriquecimiento y esparció sus mercancías sagradas. En esa intervención salvaje, el Galileo radicalizado gritaba un texto de la Biblia hebrea que establecía la finalidad del recinto como un espacio de oración, pero que el régimen sacerdotal lo transformó en cueva de ladrones. Cualquier semejanza con las romerías cristianas no es ninguna coincidencia. La oposición de Jesús al sacrificio de animales para los dioses, al igual que Apolonio, es atestiguada por el profeta Amós, quien en su libro resalta que en la leyenda del Éxodo, durante la estadía del pueblo en el desierto, no fue sacrificado ningún animal a Yahvé, ni le fue ofrecido ofrenda alguna. Amós advierte al pueblo que fue engañado, que el negocio de sacrificios de animales y ofrendas fue instituido por los ambiciosos sacerdotes judaítas y no por el Dios de la guerra Yahvé. Para brindar una solución definitiva al sacrificio de animales, el Galileo, como activista de Greenpeace, fue identificado por su primo Juan el Bautista como el último cordero a ser ofrecido al Dios de la guerra Yahvé. A partir del sacrificio de Jesús, en el teatro mitológico cristiano, el mensaje consistía en que dicho sacrificio fue agradable a San Yahvé, tornando innecesario el sacrificio de cualquier otro animal, por las razones y objetivos que fueren. El apóstol Pablo proclamó este mensaje ardientemente, combatiendo contra judíos y gentiles. Pero cuando regresó a Jerusalén, según Hechos 21, que está en pantalla, siguió a pie juntillas el ritual judío, pagó sus votos o sus promesas mediante el sacrificio de un animal, se rasuró la cabeza en señal de cumplimiento de su palabra. Todo para demostrar que vivía de acuerdo con la ley mosaica, obediente y fielmente. Así encontramos a Pablo, quien fuera de Jerusalén predicaba que el sacrificio de Jesús era suficiente y que la ley de Moisés ya no tiene vigencia. Pero estando en Jerusalén, sus actos demostraban exactamente lo contrario, que confiaba en el sacrificio de animales y en la ley mosaica. San Pablo es un apóstol hipócrita. Otra semejanza es que Apolonio hizo incontables milagros, y al Galileo diseñado con el perfil del filósofo de Tiana, sus creadores también le atribuyeron muchísimos milagros. Según la propaganda del Evangelio de Juan, Jesús hizo tantos milagros que si se escribieran, el volumen sería muy grande que no cabría en el mundo. El autor emplea la exageración para convencer al lector de la superioridad de la nueva mercancía religiosa o instrumento de fe, que su oferta es insuperable en el mercado competitivo religioso. El Jesús de los Evangelios es inigualable, pero ojo, solo en las páginas del libro mitológico. Uno de los milagros que se le atribuye a Apolonio de Tiana es que a una joven doncella perteneciente a una familia consular le devolvió la vida. Así también a Jesús, el Apolonio de Galilea, se le atribuye un milagro idéntico, el devolver la vida de una niña de 12 años, que era la hija de don Jairo, el jefe de una sinagoga. Otra semejanza está en el mensaje pregonado por Apolonio, centrado en lo espiritual y descartando lo material, obviamente. En esa misma línea fue elaborada la figura del Galileo,
quien enaltecía los valores espirituales, con el agregado de que se proclamó como el medio para otorgar las virtudes divinas. Dicho de otro modo, Jesús es el mesero del alimento celestial elaborado por Yahvé, y Yahvé es el cocinero divino. Otra semejanza es que las enseñanzas de Apolonio fueron consideradas de inspiración divina, y sus seguidores creían que el filósofo de Tiana era un ser divino. Jesús el Galileo también declaró que su doctrina proviene de Dios, y para sus seguidores es un ser divino. Concretamente, es el Dios número 2 de la terna de dioses adorados por los cristianos. Otra semejanza es que Apolonio, en el ocaso de su vida, enfrentó una férrea oposición, y sus adversarios lo entregaron a las autoridades romanas para ser juzgado. Este mismo final experimentó el Galileo. De tanto atacar a la clase dominante, la élite sacerdotal, harto de sus críticas, lo entregó a los romanos para ser juzgado y exigió que sea ejecutado. En otra semejanza bastante llamativa, Apolonio, después de muerto, regresó y se apareció a un discípulo que dudaba de que hay vida después de la muerte. Jesús, el Apolonio de Galilea, también regresó de la muerte y mediante la prueba ver para creer, convenció a su discípulo incrédulo llamado Tomás. Otra semejanza es que Apolonio no dejó nada escrito. Quienes escribieron sobre su vida fueron sus discípulos. El Galileo tampoco escribió nada, pero sus seguidores escribieron sobre su vida y hasta nuestros días siguen escribiendo, supuestamente inspirados por su espíritu. Apolonio de Tiana se tornó famoso entre los líderes romanos al anunciar anticipadamente que Vespasiano se convertiría en el emperador de Roma. Apolonio fue recordado como un famoso realizador de milagros, un filósofo y profesor, y los historiadores modernos ven al Jesús de los Evangelios diseñado con el perfil de Apolonio de Tiana. Después de la muerte de Apolonio, se erigieron estatuas y le rindieron honores divinos. Éfeso, Rodas y la isla de Creta afirman poseer su tumba, y su tierra natal, Tiana, le dedicó un templo en su honor, y en su memoria, Tiana recibió el título de ciudad sagrada. Jesús, por su parte, fue elevado al altar de la Iglesia Imperial Romana y fue impuesto a la fuerza, a costo de sangre y vidas en el continente americano, un proceso de evangelización salvaje. Muy bien, concluyo la presentación con el consejo del inventor estadounidense Alexander Graham Bell. Nunca vayas por el camino trazado, porque conduce hacia donde otros han ido ya. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.